Yo de lo primero que estoy sorprendido es de que la gente se escandalice de esta manera, ¿no? De una manera bastante farisaica, por cierto, porque llevamos muchísimos años con esta historia. Los casos son constantes, permanentes, uno detrás de otro, ¿no? Y además afectando directamente a los nombres más ilustres del pelotón internacional. Basta echar una ojeada a las clasificaciones de los 10 últimos años del Tour de Francia para ver no solo los hombres que lo ganaron, sino que no de los 10 últimos Tour de Francia, de la época de los años 90 y del primer lustro del año 2000, por así decirlo fundamentalmente, hasta que acaba el tema de Armstrong, en el que si miramos los 10 primeros de la clasificación general observamos que 7 u 8 corredores de cada una de las ediciones del Tour se habían visto involucrados en asuntos de dopaje, repito, bien porque les pillaron y dieron control positivo, los menos, bien porque luego lo denunciaron, bien porque terminaron implicados en determinadas operaciones, como la Operación Puerto, siempre con los referentes de determinados médicos que eran evidentemente gurús en prácticas dopantes. Con esto al final hemos llegado todos a dos conclusiones. La primera, que los controles no sirven absolutamente para nada, que deben de hacerse sin embargo, porque no queda otro remedio, pero que el delincuente fue siempre por delante de la ley y en el ciclismo no iba a ser una excepción, obviamente. Y a partir de ahí rasgarse las vestiduras por entender que los controles antidopaje no sirvan para algo, para nada, pues no conviene. Lo que conviene es ver si alguien, como venimos denunciando también desde hace tantos años, está haciendo negocio con los controles antidopaje a cambio de no conseguir absolutamente nada. Pero eso no empieza en absoluto, ¿no? Insisto, que se sigan practicando los controles, que se siga persiguiendo el dopaje, pero desde la convicción, yo lo comentaba antes, desde la convicción de que una gran parte, una inmensa mayoría del pelotón ciclista se dopa desde hace muchísimos años. Yo me atrevería a decir que se ha dopado históricamente, digamos que con determinados tratamientos más al uso y más al momento, pues a partir de los 90, que es cuando hace irrupción el tema de la EPO, el tema de la hormona de crecimiento. Con el nuevo siglo aparece, con el nuevo siglo, tiene bastante más antigüedad, desde luego, pero digamos que la práctica más común de las transfusiones sanguíneas, y si eso sabemos que está instalado en el pelotón, pues yo no digo que hay que aceptarlo, en absoluto, habrá que seguir combatiéndolo, pero lo que no podemos es llevarnos las manos a la cabeza cada vez que sale un caso de dopaje, porque están saliendo constantemente uno detrás de otro e, insisto, afectando a la inmensa mayoría de los corredores del pelotón internacional. Yo de todo esto, y viendo ese fariseísmo de la gente que de repente se sorprende, que dice que el ciclismo está muerto, que llevamos oyéndolo 20 años, pero la última Vuelta Ciclista a España está ahí, muy, muy, muy reciente, solo con unos meses y después de tantos y tantísimos escándalos, y el ciclismo sigue estando vivo. Pero el ciclismo sigue estando vivo porque y a mí me parece que es una de las lecturas a priori, a bote pronto, primera que hay que hacer, los que tratan de denostar a los ciclistas, que seguirán siendo siempre admirables por tramposos, se equivocan. Los ciclistas se ven obligados a doparse porque siempre hay corredores con mucho menor nivel que se dopan. Y como los organismos que están encargados de velar porque la trampa no se instale en el deporte, en este caso estamos hablando del ciclismo, pero se podría extender a otras muchas actividades deportivas, no son capaces de evitarlo, es esa ausencia del ejercicio de la ley la que pone a los corredores o a los deportistas en la obligación, entre comillas siempre, la obligación por supuesto, de doparse si quieren competir a alto nivel. Esta es la única gran verdad que existe en el fondo del dopaje y no hay que darle muchas más vueltas a lo que es una evidencia. Claro, porque a mí lo que más me duele es cuando, por ejemplo, la gente quiere descalificar a Armstrong, llamándole tramposo, o pensando que Armstrong, si no hubiera sido por el dopaje, no había sido nadie. Pues está equivocada la gente, o yo creo profundamente que está equivocada. Yo creo que todos y cada uno, la inmensa mayoría, no digo todos, la inmensa mayoría de los grandes campeones se han dopado, de una manera o de otra. Y no por eso han dejado de ser grandes campeones. Habrá gente a la que le puedan decepcionar, y me parece perfecto. Pero quien se ha metido en este mundo de la alta competición, de esta alta competición de los deportes fundamentalmente agonísticos, que son los que exigen el máximo esfuerzo del organismo, pues se ven obligados a actuar de esta manera. Alguien dirá, y con toda la razón, pues que no compitan. Bueno, muy bien, perfecto, pues que no compitan. Pero yo lo que quiero no es salvaguardar, digamos, la moral ni la ética del deportista. Yo lo que quiero es hacerle entender a la gente cuál es la práctica del deporte y en qué consiste y por qué ocurren las cosas que están ocurriendo, ¿no? Y dejar siempre de lado la historia de que es que el ciclista que ha sido sorprendido por dopaje ha ganado el Tour por dopaje. No,
ese ciclista ha ganado el Tour de Francia por dopaje, pero los 5 siguientes que estaban en la clasificación general detrás de él también se doparon. El deportista se ve en indefensión. A mí lo que más me duele de toda esta historia es que al final se termine reduciendo a la nada al deportista. Al deportista se le podrá acusar de ejercer prácticas prohibidas. Al deportista se le podrá castigar y se le tiene que castigar, evidentemente. Pero al deportista, y en este caso a los ciclistas, no se les tiene que restar mérito, porque ellos están viéndose obligados a competir en esas circunstancias. Si nadie se dopara, seguirían siendo los mismos campeones en la inmensa mayoría de los casos. De eso estamos, la gente del ciclismo y la gente que compite en la élite del deporte de máxima exigencia, estamos todos absolutamente convencidos. Pero parece que la gente de a pie, posiblemente porque desde el propio deporte o desde los organismos encargados de ello no lo han querido ni lo han sabido explicar nunca, la gente sigue estando muy confundida y cada vez que sale un positivo, automáticamente llevamos a la consideración de que ese ciclista es una mentira, que es una gran mentira. Pues no, yo no tengo esa convicción. Después de vivir 40 años en el mundo del ciclismo, muy encima y muy por dentro, jamás he tenido esa convicción, salvo en algunos casos aislados de gente que aparecieron por ahí de repente y después no fueron nada. Es decir, hay infinidad de casos de ciclistas que han sido castigados, pero bueno, la inmensa mayoría de los ciclistas de élite han sido tarde o temprano castigados por doping, han vuelto a la competición y han seguido siendo igual de estrellas. O sea, tenemos casos de ciclistas que estaban siendo permanentemente perseguidos, controlados y seguían ganando, porque eran los mejores. Y es la inmensa mayoría de esos ciclistas tomaban porque en un momento determinado aparece la barra libre, aparece la EPO, aparece la hormona del crecimiento, aparece la incapacidad de los organismos que tantos millones ganan, que tantos millones cuestan a la vez para detectar a los tramposos. Y si quien tiene que velar por la ley, porque se cumpla la ley, porque se impida la trampa, no lo consigue, está obligando a los demás a actuar en las mismas condiciones. Y eso no digo yo que limpie, por supuesto que no limpia la actitud de los deportistas, pero lo justifica bastante.